Bueno, nuestras recomendaciones son todas las que están haciendo las autoridades sanitarias, ¿no? En este momento, pues guardar la gente que está trabajando por un lado y que sigue normalmente con sus trabajos normales, y por otro lado las recomendaciones para la gente que está trabajando desde casa, ¿no? Para la gente que está trabajando, pues nuestros técnicos y nuestros médicos pues están dando a cooperativas las recomendaciones a seguir según su sector, sus características y según a lo que se dedican, ¿no? Y sus riesgos laborales. Pero bueno, genéricamente podemos hablar de fundamentalmente pues tener la distancia mínima de seguridad de 1 metro, 1,5 metros, mejor si es 1,5 metros que 1 metro. Estamos hablando de dotar al personal con los EPIs y las infraestructuras para poder atajar la pandemia. Y luego, para la gente que está trabajando desde casa, pues procurar seguir lo más posible con las rutinas diarias, ¿no? Tener una hora establecida para levantarte, para tu espacio para poder trabajar sin molestias, sin interrupciones, establecer lo que es unos momentos para unas pausas activas, para poder realizar ejercicio físico y, por supuesto, no distraernos de la alimentación, ¿no? En este tiempo de confinamiento y que no podemos realizar actividades al aire libre, pues es importante poder hacer una alimentación saludable y equilibrada en todos los sentidos. Y yo lo que sí estamos haciendo es todas aquellas consultas que vienen sobre todo a nuestro departamento de prevención técnica, pues intentarlas resolver en el menor tiempo posible y con la mayor rotundidad posible, ¿no? Y me explico, con estos cambios que hay prácticamente a diario, pues nos tenemos que nosotros también pues prácticamente informar y formar para poderlo luego hacer a las empresas cooperativas. Es un tiempo de incertidumbre y como tal pues intentamos reaccionar lo más rápido posible como están haciendo también nuestras cooperativas.